El viento helado barría las copas de los abetos y pinos en Montana, lanzando copos de nieve contra las paredes de madera de la apartada cabaña y haciendo que Elliot Ron se hundiera aún más en su viejo sillón de cuero. La Nikon en la mesa junto a él había sido, en su momento, su fiel compañera, pero desde hacía 2 años no servía sino como silencioso recordatorio de tiempos pasados que él deseaba dejar atrás. Las paredes estaban decoradas con impresionantes fotografías de fauna salvaje, pero en aquel día la cabaña se sentía vacía. El silencio pesaba en su pecho. Un chasquido fuerte lo sacó de sus pensamientos. ¿Sería el viento o acaso alguna rama que se había partido? Al asomarse a la ventana, distinguió una forma oscura y robusta moviéndose en la nieve. Un oso. Pero algo no cuadraba. No se veía fuerte ni majestuoso, como los que había contemplado en verano. Estaba demacrado, con el pelaje cubierto de costras de hielo, y una de sus patas delanteras temblaba sin cesar. Del fondo de su garganta salió un sonido grave, no un gruñido, sino algo parecido a un lamento. El instinto de Elliot le gritó que cerrara la puerta al instante. Un oso herido era impredecible y peligroso. Pero la mirada de la criatura lo detuvo. Sus ojos ambarinos, llenos de fatiga, se clavaron en los suyos. Angustia, una muda petición de ayuda. ¿Estás lastimado?, murmuró Elliot, sin lógica alguna, como si esperara respuesta. El oso reaccionó, avanzó con torpeza y extendió su zarpa herida con lentitud. El corazón de Elliot se aceleró, pero en lugar de retroceder, agarró una gruesa manta de lana y se aventuró hasta el porche. La nieve crujió bajo sus botas. Jamás había estado tan cerca de un animal salvaje así. Sin embargo, el oso no retrocedió cuando Elliot le colocó la manta con cuidado. Simplemente se dejó caer con un suspiro, como si aquellas fueran sus últimas fuerzas para mantenerse en pie. Elliot entendió que debía tomar una decisión. La bestia moriría de frío si no actuaba. Con cautela abrió más la puerta, se apartó un poco y permitió que el oso entrara. La calidez de la estufa de leña inundaba el interior, y con un gemido exhausto, el animal se desplomó en el suelo. Elliot permaneció inmóvil, sin creerlo del todo. Un grizzly yacía en su cabaña. Era insólito, peligroso, pero también, de algún modo, inevitable. Tomó su botiquín de primeros auxilios y un tarro de miel, poniéndolo a poca distancia del oso. No esperaba gran cosa, pero al cabo de unos segundos, el animal lamió débilmente el dulce. Elliot notó que algo revivía en su interior. Un sentido de propósito, una responsabilidad que hacía tiempo no sentía. La tormenta rugía afuera, y dentro solo resonaban el chisporroteo del fuego y la respiración pesada del oso. Había nacido entre ellos un vínculo inexplicable. Elliot comprendió que aquello no era más que el comienzo. La noche transcurrió con lentitud. Elliot se sentó a la mesa, abrazado a una taza humeante de café, contemplando al oso. ¿Se habría equivocado al dejarlo entrar? ¿Debería temerlo? Sin embargo, el oso apenas se movía. Su respiración era profunda y su cuerpo extenuado. Al cabo de un rato, Elliot tomó una vieja manta de retazos y la dejó cerca del animal. Con cuidado se sentó él mismo en el suelo, mientras su mente volaba a recuerdos dolorosos. La razón que lo había llevado a aislarse en aquel lugar. Un suceso trágico que lo empujó lejos de la sociedad. Ahí, en medio del bosque, buscaba paz, pero solo encontró soledad. Y ahora, con este visitante inesperado, parecía que el universo le ofrecía una nueva misión. Cuando despuntó la mañana, la tormenta había amainado, y unos cuantos rayos de sol se colaban a través de la ventana escarchada. Elliot se incorporó rígido, echó leña al fuego y oyó un suave ruido. El oso se movía. Abrió los ojos ambarinos, parpadeando a la luz cálida, y se incorporó un poco, vivo todavía. Elliot se acuclilló para examinar la garra lastimada. La herida era profunda, pero no mortal si se atendía correctamente. Respiró hondo. «Bien», murmuró, «vamos a curarte». Con cuidado, lavó la herida. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió responsable no solo de sí mismo. Afuera la luz acariciaba el paisaje nevado y pintaba la cabaña con tonos suaves. Elliot empezó a creer que el oso podría sobrevivir. El sol se elevó, y el oso descansaba en la cabaña mientras Elliot preparaba un vendaje.
Se aproximó con timidez, sin invadir el espacio de aquellas poderosas garras. «Te va a ayudar, ¿de acuerdo?», susurró, como si el oso pudiera entenderlo. El animal emitió un gruñido leve, no agresivo sino de advertencia. Elliot dio un paso, arrodillándose, y se dispuso a limpiar y vendar la herida. El oso se sacudió y respiraba con dificultad, pero lo toleró, extenuado. «Te servirá», susurró Elliot, envolviendo la pata con gasas limpias. Después, se apartó, dejándolo en paz. Fue a la pequeña mesa de madera y, desde ahí, echaba miradas de reojo al animal. La escena era insólita. Un hombre y un oso confinados juntos, sellando un pacto en silencio por necesidad. Para reafianzar la confianza, Elliot tomó una lata de salmón, la abrió y dejó que el olor inundara la cabaña antes de colocarla a un par de metros del oso. Este levantó la cabeza, olfateó y tras una larga vacilación, se acercó poco a poco para comer. Elliot se quedó inmóvil, cuidando de no asustarlo. Notó que mientras se moviera con cautela, el oso lo aceptaba. El día transcurrió y el oso siguió reposando. Elliot encendía más leña, revisaba sus escasas provisiones y no perdía de vista al gigante dormilón. Era extraño, pero también reconfortante. Pensó en la razón de su exilio, la herida emocional que lo había empujado a huir. Allí, apartado de los hombres, solo había sentido la nada. Pero ahora, gracias a este ser indómito, encontró una sensación de propósito. Por la tarde, el oso se movió con más soltura, abrió los ojos con serenidad. Elliot se atrevió a avivar el fuego a su lado, cuidando de que el animal no se sobresaltara. Más tarde, tomó un libro viejo y empezó a leer en voz baja, sin saber si aquello importaba. Pero las palabras suavemente recitadas llenaron la cabaña de un clima amable. Tal vez era un primer paso, pensó, hacia algo nuevo. Al caer la noche, Elliot notó que la hostilidad inicial del oso se había ido diluyendo. Sus miradas ya no eran tan recelosas, sino que reflejaban un cansancio más tranquilo. Comprendió que necesitaban tiempo, que su relación dependería de confianza mutua. Afuera estallaba otro vendaval, sacudiendo las contraventanas y haciendo temblar el fuego en la estufa. Elliot cerró los ojos y oyó cómo se enfurecía el viento, pero en el interior reinaron la calidez del hogar y la respiración de la bestia, unidas en un propósito común: sobrevivir. La noche pasó sin incidentes. Elliot, con la taza de café entre las manos, vigilaba en silencio. A ratos se preguntaba cuánto tiempo duraría esa convivencia, si el oso se repondría pronto o si quedaría para siempre. Por la mañana, cuando el sol despuntaba sobre un horizonte helado, Elliot se levantó y miró al animal, que también abría los ojos con un lento parpadeo. El vendaje se mantenía en su sitio. El oso le devolvió la mirada, menos desgastado que la primera vez. Elliot asintió para sí. Pronto necesitaría salir afuera. Con el abrigo puesto, abrió la puerta para dejar pasar algo de aire fresco. El oso levantó la cabeza, percibiendo el viento que traía el aroma de su mundo salvaje. Elliot se apartó un poco y, antes de salir, le dio al oso una última lata de comida. El animal, aún convaleciente, la aceptó con un gruñido neutro. Elliot salió. La nieve relucía bajo un cielo despejado y se dispuso a investigar. ¿Qué habría pasado para que un oso apareciera herido ante su cabaña? Elliot siguió las huellas del animal en la nieve, profundizadas por su peso y casi borradas por las ráfagas. Durante un buen trecho se adentró en el bosque, llegando a un barranco donde el viento silbaba al rozar las ramas desnudas. Encontró algo oculto entre un ventisquero, el cadáver de una cierva medio enterrada, con arañazos profundos en el flanco. Comprendió que el oso estuvo en esa zona hace poco, que tal vez se enfrentó a alguien o algo mientras disputaba la carroña. ¿Quizás lobos? No sería raro que rondaran en esta época, hambrientos. Un crujido lo sacó de sus reflexiones. Se giró y atisbó entre los árboles. Dos sombras se movían con sigilo, lobos de ojos brillantes bajo la tenue luz invernal. Lo observaban, tensos, sin saber si atacar o huir. Elliot se quedó quieto. No iban a embestir sin razón, sobre todo si lo veían como una amenaza. No obstante, le quedaba claro que quería irse de allí. Dio unos pasos atrás y regresó por donde vino. El oso debió de haberse peleado con esas fieras,
resultando herido mientras defendía su comida. Al volver a la cabaña, se sacudió la nieve de la ropa. Dentro, el oso seguía echado, respirando con serenidad. Elliot pensó que tarde o temprano el animal tendría que partir, pero por ahora su lugar estaba en esa cálida guarida, recuperándose. Abrió otra lata, la dejó cerca. Mientras el oso comía, Elliot lo contempló, pensativo. Se había pasado 2 años rehuyendo contacto humano, y paradójicamente, un oso herido lo había reactivado. Detrás de este visitante salvaje, algo revivía en él. Los días transcurrieron con calma. Elliot procuraba que el oso tuviera alimento y descanso, mientras afuera la naturaleza seguía su curso. Sabía que los lobos rondaban y que cuando el oso sanara, reanudaría su vida en el bosque. Cada cosa tenía su tiempo. Hasta entonces, ambos compartían este refugio. Y Elliot, en el silencio invernal, se dio cuenta de que no se sentía tan solo. Una noche tranquila, Elliot se sentó junto al fuego, evocando por qué se aisló del mundo. Recordó la pérdida trágica que lo había llevado a vivir en ese lugar remoto. El dolor no se había borrado, pero tampoco lo dominaba tanto. El oso, tendido en el piso, respiraba acompasado, y Elliot quiso creer que tal vez este encuentro le señalaba un nuevo camino. Al día siguiente, al reavivar el fuego, percibió que el oso estaba algo más despierto. Sus ojos ambarinos se veían firmes. Elliot sonrió al comprender que su fuerza regresaba. Para demostrarlo, el oso, tras comer un poco, se incorporó y caminó vacilante por la cabaña. Elliot lo observó con una mezcla de orgullo y melancolía. Dentro de poco llegaría la despedida. Por la tarde salió a dar un paseo por el bosque, esta vez con la cámara. Era la primera vez en mucho tiempo que la tomaba para algo más que mirar. Dejó que sus pasos lo llevaran hasta la misma zona donde halló los rastros del oso herido. El paisaje se veía en paz, como si se hubiera purificado tras la tormenta. Se arrodilló y capturó algunas fotografías de las enormes huellas en la nieve, símbolos de lucha y supervivencia. Al regresar, el oso se atrevía a caminar más. Elliot sintió que pronto se marcharía. Se alegró y a la vez sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué este animal, un desconocido y potencialmente mortífero, le despertaba tanta empatía? Tal vez porque había sido una mano tendida en su propia soledad. Al anochecer, Elliot no podía conciliar el sueño. Conocía la inminencia de ese momento. El oso volvería a la naturaleza, y él se quedaría con los recuerdos de esta inverosímil amistad. Se quedó en vela, contemplando el fuego menguante. Sus pensamientos vagaron entre recuerdos tristes y la promesa de un mañana. Cuando despuntó el sol, encontró al oso alzado, mirando hacia la puerta. Elliot se puso de pie en silencio. Abrió y dejó que penetrara la brisa helada. Afuera la nieve lucía intacta, bajo un cielo despejado y luminoso. ¿Estás listo?, susurró Elliot, sin saber si hablaba a sí mismo o al animal. El oso exhaló un gruñido suave. Dio un paso al frente, tanteando la blancura helada. Por un instante pareció voltear la cabeza, dedicando a Elliot una mirada final, un mudo agradecimiento. Luego, con paso lento, se internó en el bosque, desvaneciéndose entre los árboles. Elliot permaneció allí, viendo cómo desaparecía. Con un leve temblor, cerró la puerta y miró a su alrededor. El lugar se sentía más vacío, pero dentro de sí algo había sanado. La noche lo envolvió en un silencio que ya no era el mismo de antes. Las llamas del fuego proyectaban sombras en la madera. Elliot consideró todo lo vivido. El oso se había marchado, pero la experiencia lo transformó. A la mañana siguiente, salió a la veranda y, aunque las huellas del animal iban cubriéndose, no necesitaba perseguirlas. Con lo vivido bastaba. Por fin comprendió que su aislamiento no tenía por qué ser eterno, que era posible forjar conexiones nuevas. Durante los días siguientes, Elliot recuperó su rutina, pero con un ánimo distinto. Preparaba su café, salía a respirar la helada brisa del amanecer y no sentía la soledad como un castigo, sino como una elección temporal. Su Nikon, que había descansado sin uso, volvió a la mesa. Elliot se descubrió ansioso por regresar a la fotografía, por volver a la senda de su pasión. Pasados 2 años de voluntario exilio, sentía que la vida le había brindado una lección inesperada. Cierta mañana tomó su cámara y salió al bosque. Observó las ramas desnudas, el brillante manto blanco,
y recordó el sendero que recorrió siguiendo las huellas del oso. No albergaba ilusiones de reencontrarlo. No hacía falta. El simple hecho de caminar en la nieve, capturando la quietud de la naturaleza, le resultaba suficiente. Dejó que el obturador resonara, enmarcando la inmensidad de pinos y abetos. Esto es un renacer, pensó. Volvió a la cabaña y sintió el espacio distinto, menos cargado de penas. Revisó viejas fotos, evocando el pasado. El dolor de antes continuaba, pero no lo dominaba del mismo modo. Ese encuentro con el oso le abrió los ojos. Incluso en los peores inviernos, surgen encuentros que te devuelven las ganas de vivir. Por la noche, frente a la chimenea, extendió un mapa sobre la mesa y marcó sitios a los que quería ir. No se trataba de huir más de su vida, sino de dar un paso adelante. Su época de reclusión había concluido. Se acostó tarde, escuchando el ulular del viento, e imaginó que, en algún sitio entre la espesura, el oso estaría avanzando a su propio ritmo. Se durmió con la certeza de que la naturaleza no lo abandonaría nunca. En la mañana, comenzó a empacar sus pocas pertenencias. Se llevó la cámara, un cuaderno de notas y el viejo mapa. El resto de la cabaña quedaría como testigo de los días de su duelo y de su sanación. Ya no lo movía el afán de huir, sino el impulso de explorar, de descubrir. Iba a dejar detrás la soledad y abrazar un nuevo capítulo. Gracias, murmuró Elliot, echando un último vistazo a la vivienda. Después cerró la puerta y se encaminó hacia su futuro, sabiendo que, a veces, los actos más simples, como ofrecer cobijo a un oso hambriento, pueden conducir a las transformaciones más profundas.